Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Bautizados y enviados a formar comunidades misioneras para cuidar la casa de todos. Bautizados y enviados a formar comunidades misioneras para cuidar la casa de todos. A trabajar por el reino, a trabajar por el reino, a trabajar por el reino, a trabajar por el reino. Saludos cordiales, hermanos, hermanas. Estamos ya a mediados de este mes misionero extraordinario que el Papa Francisco convocó, pues recordando un documento del Papa Benedicto XV de hace 100 años. Un documento titulado en latín Carta Apostólica Maximum Illud, que hablaba justamente de las misiones y de la necesidad de fomentar el sentido misionero en la Iglesia. A 100 años de aquella carta de Benedicto XV, nosotros en nuestros días pues también recibimos el mensaje para esta Jornada Mundial de las Misiones, este año 2019, día 20 de octubre, que también nos recuerda esta urgencia misionera de la Iglesia. La Iglesia es misionera por naturaleza. La Iglesia no puede olvidar que debe seguir anunciando el mensaje a tantísima gente que no lo conoce. De manera que el Papa Francisco nos ha dado ahora un mensaje titulado Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Y es justamente este el lema que también se está utilizando durante todo este mes misionero extraordinario. El título del presente mensaje, nos dice el Papa Francisco, es igual al tema del Octubre Misionero, puesto que esperamos que la celebración de este mes nos esté ayudando en primer lugar a volver a encontrar el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a Jesucristo, que hemos recibido gratuitamente como un don en el bautismo. Hay algo, pues, esencial en lo que nos dice el Papa Francisco en este mensaje. La misión no es una cosa, digamos, accidental, esporádica, superficial. No, eso tiene que ver con el mismo ser cristiano. El que es bautizado es automáticamente enviado a anunciar su fe, a compartir la fe. La fe no es algo meramente personal que le sirve a uno y que le ayuda en su propia vida. Por ahí se comienza, pero la fe es sobre todo después algo que se transmite y se comparte con los otros. Pero primero que sea recibido como un don, nos dice
el Papa Francisco en la introducción a este mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de este año 2019. Nuestra pertenencia a Dios no es un acto individual, sino eclesial, nos dice. La comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es fuente de vida nueva junto a tantos otros hermanos y hermanas. Y esta vida divina no es un producto para vender, nosotros no hacemos proselitismo, sino una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar. Este es el sentido de la misión. No se trata de hacer proselitismo, no se trata de convencer a los otros con nuestros argumentos de que sus creencias o su fe son incorrectas y que por lo tanto se pasen a la nuestra porque la nuestra es la verdadera. Y hacer presión e insistir en ese que la gente se pase a nuestra religión. Eso se llama proselitismo. Y nos dice muy claramente el Papa Francisco, nosotros no hacemos proselitismo. Sin embargo, sí debemos anunciar, lo cual es muy diferente. Se anuncia, se da testimonio y se respeta por encima de todo las creencias, las posturas, las pertenencias a otras denominaciones o religiones o iglesias de otras personas. Gratuitamente hemos recibido este don y gratuitamente lo compartimos, sin excluir a nadie. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos decía la carta a Timoteo. Y la iglesia es este instrumento que ha de llevar esta invitación de salvación a todo mundo. Ese es, pues, el primer párrafo del mensaje de Francisco de este año. Y nos dice, continuando su mensaje, la iglesia está en misión en el mundo. La fe que en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas, la esperanza nos abre a los horizontes eternos, la caridad y el amor fraterno nos conducen hasta los confines de la tierra. La fe, la esperanza y la caridad. Una iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión misionera constante y permanente. Es interesante y es muy importante tomar en cuenta esto, puesto que lo contrario de la misión es instalarse, es quedarse cómodo, es no salir de su propio ambiente pequeñito, es estar en su zona de confort o zona de comodidad, como dicen. La iglesia no es para nada un grupo de gente que está contenta en su zona de confort, de comodidad. La iglesia es este grupo, esta comunidad de gente que por su fe en Jesucristo está siempre en salida, comunicando a los demás. Cuando la fe ya no se comunica, se corrompe, se pierde incluso. Cuando la fe se comunica y se transmite a los demás, esa misma fe en el corazón del creyente se vuelve más nueva, se renueva constantemente, se fortalece. Y dice el Papa, es un mandato que nos toca de cerca. No es una cosa de hace 100 años del Papa Benedicto XV. No es una cosa de otro siglo. Nos toca de cerca, dice Francisco. Yo soy siempre una misión. Tú eres siempre una misión. Todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído por Dios y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios. La invitación es pues apremiante y es actual.
Esta vida, la vida que Dios nos ha regalado, se nos comunica en el bautismo. Por eso, en esta jornada, invitamos, primero que nada, a reflexionar sobre el propio bautismo. Ahí es donde hemos recibido el don de la fe y de ahí es de donde parte la misión. Bautizados y enviados. Jesús llamó a los 12, los instruyó y los envió a proclamar el amor de Dios, suscitando la fe en Él. Bautizados y enviados, bautizados y enviados, a formar comunidades misioneras para cuidar la casa de todos. Bautizados y enviados, bautizados y enviados, a formar comunidades misioneras para cuidar la casa de todos, a trabajar por el reino, a trabajar por el reino, a trabajar por el reino, a trabajar por el reino. El Papa Francisco, en su mensaje para el Domum o Jornada Mundial de las Misiones este año, nos insiste pues en la reflexión sobre lo que significa nuestro bautismo, un regalo, un don que hemos recibido de pequeñitos, a veces sin conciencia, pero como un don, y que luego en la confirmación y en el crecimiento en la comunidad hemos ido profundizando y hemos ido conociendo, un don conocido y aceptado y acogido. Y este don es el que nos muestra quiénes somos y nos da la alegría de saber que somos hijos e hijas de Dios, llamados a la salvación, a la superación del mal, nunca aisladamente, sino en comunión con otros, en comunidades, en la iglesia. El bautismo es pues realmente necesario, nos dice el Papa. Lo que en el cristiano es realidad sacramental permanece como vocación y destino para todo hombre y mujer que espera la conversión y la salvación. De hecho, el bautismo es cumplimiento de la promesa del don divino que hace al ser humano hijo en el Hijo. Somos hijos de nuestros padres naturales, pero en el bautismo se nos da la paternidad originaria y la maternidad verdadera. No puede tener a Dios como padre, dice San Cipriano, quien no tiene a la Iglesia como madre. Dios nuestro Padre, la Iglesia, que se le llama también Madre y Maestra, la Santa Madre Iglesia, se le dice. Aunque también tiene sus limitaciones, sus fragilidades y sus pecados, pero es la Madre. En esta iglesia hemos sido bautizados, en esta iglesia nuestra vida ha sido concebida y hemos crecido. Así, nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en la maternidad de la iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el mandato pascual viene con el bautismo. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes, llenos del Espíritu Santo para la reconciliación del mundo. Estas palabras de Jesús que nos hablan del cristiano nos competen a todos y a todas, dice Francisco. Este envío compete al cristiano para que a nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dignidad personal y del valor de toda vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. El bautismo también nos hace estar conscientes de esa dignidad que todos y todas hemos recibido. Todo ser humano, por ser criatura, por ser hijo o hija de Dios, ha recibido como un don una dignidad que no debe ser mancillada, violada, una dignidad que no debe ser despreciada por nadie. El mensaje cristiano va dirigido a eso, a que la humanidad entera reconozca su común
dignidad de hijos e hijas de Dios. Hoy nos dice también el Papa, hay un secularismo creciente, hay también muchos ambientes, muchos países enteros, muchas culturas que se han secularizado, se han alejado de la Iglesia, del mensaje de Jesús y de su Evangelio. Y es creciente. Muchas veces se hace un rechazo positivo y cultural a esta activa paternidad de Dios en nuestra historia. Y eso impide la fraternidad universal que se expresa en el respeto recíproco a la vida de cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia se reduce a una amenaza infernal, haciendo imposible cualquier acogida fraterna y unidad fecunda del género humano. El Papa Francisco, pues, nos ayuda a profundizar sobre una de estas dimensiones tan hermosas del bautismo. Precisamente porque en el bautismo reconocemos esta común dignidad, esta común filiación, pudiéramos decir. Y no se trata únicamente de los que hemos recibido el bautismo en la Iglesia Católica o en el cristianismo en general. Se trata de todo ser humano. Eso está en todo ser humano. Somos hijos e hijas de Dios que se ha manifestado en Jesucristo como el Padre de todos y de todas. Y la Iglesia está llamada a llevar este mensaje y está llamada a manifestar que hay algo común, a partir de lo cual hemos de ser solidarios con los demás. Y nos dice el Papa, por eso hoy, ese secularismo que dice, no, eso de Dios Padre, eso de no sé qué, está superado, ya no sirve, es un mensaje trasnochado. Eso es muy grave porque luego hace que desaparezca esta común dignidad que nos viene de ser hijos de Dios y por lo tanto cuando desaparece la común dignidad vienen toda clase de abusos, discriminaciones, violencias, rechazos, etc. El bautismo y este ser hijos e hijas de Dios, por lo tanto, tiene una consecuencia muy hermosa y muy concreta. Nos lleva a la solidaridad, a la fraternidad. Todos de razas y grupos diferentes, de religiones, de pensamientos, de psicologías o de estatus sociales diferentes, todos hijos e hijas de Dios en un proyecto común de solidaridad universal. Qué ideal más grande, qué ideal más hermoso, que es el buen mensaje, la buena noticia que la Iglesia ha de llevar adelante. Dios ha querido que todos se salven. Y por eso, dice el Papa Francisco, esa convicción de que Dios quiere que todos los hombres se salven, condujo a Benedicto XV a exigir la superación de toda clausura nacionalista y etnocéntrica. Clausura, cerrarse. Nuestra nación, nuestra religión, nuestra etnia, nuestra cultura es la mejor y otras no. Y por lo tanto, hubo también en aquel momento mezcla del anuncio del Evangelio con las potencias coloniales, con sus intereses económicos y militares. Benedicto XV, en su carta apostólica Maximum Illud, recordaba que esta decisión de Dios de querer salvar a toda la humanidad exige la salida de una pertenencia exclusiva a la propia patria y a la propia etnia. Nos saca de estar encerrados en nuestra propia mentalidad de clase, de cultura, de etnia y abre los corazones de los seres humanos a unos horizontes mucho más grandes y ayuda a superar las diferencias, al diálogo, a la convivencia armónica con otros pueblos, otras gentes, otras religiones. También hoy la Iglesia nos dice, sigue necesitando hombres y mujeres que en virtud de su bautismo respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su propia iglesia local, enviados a las gentes del mundo que aún no está transfigurado por los sacramentos y por Jesucristo y su Santa Iglesia.
anunciando la palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y celebrando esta vida nueva del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Esta misión hacia todos los pueblos, hacia todas las gentes, es siempre necesaria en la Iglesia y contribuye de una manera fundamental al proceso de conversión permanente de todos los cristianos. La fe en la Pascua de Jesús, el envío eclesial, la salida geográfica y cultural de sí y del propio hogar, exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones de la tierra. El Papa, pues, nos recuerda estos hermosos y profundos fundamentos de la misión. Nos deja muy claro desde el principio de su mensaje para este Domum que hacer misión no es hacer proselitismo. Hay una gran diferencia entre proselitismo y misión. La misión está basada sobre todo en el testimonio, en el anuncio, y no en esa exigencia o en esa presión para hacer que otros se pasen a mi grupo, mi comunidad, mi iglesia, mi punto de vista. Incluso muchas veces con coacción e incluso muchas veces denigrando o subrayando los errores y las faltas de los otros. El proselitismo es muy distinto de una misión que está centrada en el anuncio evangélico de una buena noticia, valga la redundancia, y que es, por lo tanto, totalmente gratuito. Este mes misionero extraordinario está coincidiendo también en Roma con el Sínodo Especial para la Amazonia, o la Amazonía, como dicen en algunos lugares. Y también el Papa Francisco, en su mensaje para este Domum, hace referencia a este acontecimiento de iglesia. ¿Qué nos dice Francisco con respecto a este tema del sínodo sobre la Amazonia? Y dice: la coincidencia providencial con la celebración del sínodo especial de los obispos para la región panamazónica me lleva a destacar que la misión confiada por Jesús con el don de su Espíritu sigue siendo actual y necesaria para los habitantes de esas tierras. Un Pentecostés renovado abre las puertas de la Iglesia para que ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma y ningún pueblo se quede aislado, sino que se abran a la comunión universal de la fe. Que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica y religiosa. La Pascua de Jesús rompe los estrechos límites de mundos, religiones y culturas, llamándolos a crecer en el respeto por la dignidad del hombre y de la mujer, hacia una conversión cada vez más plena a la verdad del Señor resucitado, que nos da toda la vida verdadera. Como ustedes saben, en el sínodo de los países que tienen que ver con toda aquella región del río Amazonas, la Amazonia o la Amazonía, los pueblos de estas regiones están sufriendo bastante por el aislamiento, por la falta de respeto a su hábitat, y con eso también por una inmensa destrucción, por incendios, por madereros, por gente que está interesada en sacar las riquezas de la Amazonia, pero que de parte pasen llevándose a los pueblos que viven en aquellas regiones.
El sínodo especial para la Amazonia, que se está llevando a cabo en Roma, este año también nos habla de esa necesidad de llevar el mensaje a todos los pueblos, incluso aquellas etnias que han estado aisladas. Y nos habla también del respeto por la naturaleza, la misión de ir allá, puesto que son los bienes de todos los seres humanos y no solo de un grupo u otro. Todos tenemos responsabilidad de la Amazonia porque es un bien de la humanidad. Y vuelve el Papa Francisco en su mensaje sobre el Domum. Me vienen a la mente las palabras del Papa Benedicto XVI, al comienzo del encuentro de obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, 2007, que deseo aquí recordar y hacer mías, que dijo Benedicto XVI en Aparecida. Dice: ¿qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y el Caribe? Ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido de sus antepasados. Sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. Ha significado también haber recibido con las aguas del bautismo la vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción. Ha significado haber recibido el Espíritu Santo que vino a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el Verbo encarnado había puesto en ellas, orientándolas por los caminos del Evangelio. El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia Universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado. Qué interesante esta cita que el Papa Francisco hace en su mensaje de unas palabras de Benedicto XVI, apenas en el 2007 en Aparecida, Brasil, puesto que allá se habló también de lo que ha significado el mensaje de Jesús traído a estas tierras hace 500 años, juntamente con la conquista, ciertamente, juntamente con los abusos y la violencia de la conquista venida de España y de Portugal. Pero al mismo tiempo, en letras, en renglones torcidos, Dios escribe parejo, dice el dicho. Pues al mismo tiempo que vino la conquista, vino también en realidad el Evangelio de Jesús. En algunas partes se impuso y hubo imposición y no anuncio, pero en muchas otras partes y de muchas otras maneras hubo anuncio, un anuncio que fue acogido como algo esperado e iluminador por los pueblos originarios de toda América. El anuncio del Evangelio implicó un respeto a sus culturas, como en el caso de el anuncio que hizo Fray Bartolomé de las Casas en nuestras tierras de la Verapaz y la primera evangelización de los dominicos. Se respetaron las culturas, se trató de evitar la violencia de la encomienda, se abogó por la dignidad y el respeto a la vida de los pueblos originarios. Con la conquista violenta, también vino el Evangelio de Jesús a estas tierras y fue acogido por aquellas tierras. Y también nos dice, no tratemos simplemente de restaurar religiones precolombinas, que eso ya no está al día. Y así termina el mensaje del Papa Francisco en este Domum, deseándonos a todos que el sentido misionero se fortalezca y se difunda, bautizados y enviados. Hasta la próxima, muchas gracias. La diócesis de la Verapaz presentó
pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.